Brújula de la Sierra, Vanessa Núñez, Onda Cero. Pues ya estamos de vuelta así de rápido. Feliciano, ¿de qué nos hablan hoy tus papeles? Hoy vamos a hablar de pasiones carnales. ¿Qué te parece? Pues miedo me da, Feliciano, después de las conmovedoras historias que nos contaste el día de San Valentín. No sé cómo vamos a acabar el día de hoy. Bueno, tranquila, Vanessa, que no cunda el pánico. Pasiones carnales es el título del último libro de nuestra amiga Marta Robles, quien, por cierto, me consta, sigue nuestros papeles con verdadero interés. Anda, pues le vamos a mandar un saludo a Marta Robles porque estuvo haciendo el programa de la tarde en esta cadena durante 2 años, A Toda Radio se llamaba, y además yo recuerdo haber coincidido con ella en algún acto cuando hace ya muchísimos años, cuando trabajaba en otra cadena, y me llevé buen recuerdo de Marta Robles. Yo también soy muy admirador de Marta Robles porque se ha labrado una importante carrera como periodista y sobre todo como escritora, a base de trabajo e inteligencia, poniendo en valor además las buenas maneras y la exquisitez, cosa que, como sabes, cada día he hecho más en falta en este ordinario batiburrillo en el que nos está tocando vivir. En Pasiones carnales, Marta da un documentado repaso a las monarquías hispánicas y nos cuenta sus pasiones amorosas que, precisamente por ser las de nuestros reyes, han sido muy trascendentes para el devenir de nuestra historia. Y un buen ejemplo de esto fue el caso de los amores de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, que supuso nada menos que un cambio traumático de dinastía. Feliciano, pero esto fue lo de Pedro el Cruel y los Trastamara y el famoso ni quito ni pongo rey, solo ayuda a mi señor. Efectivamente, todo este lío empezó con Alfonso XI de Castilla, quien con 17 años se quedó prendado de una preciosa viudita, también de 17 años, doña Leonor de Guzmán, y ese amor les unió de por vida. Y la cosa funcionó, y funcionó muy bien, pues Leonor le dio nada menos que 10 hijos, los Trastámara. Pero, como muy bien nos cuenta Marta Robles en su libro, una de las principales obligaciones de los monarcas era la búsqueda de matrimonios provechosos, que además de herederos, dieran los mayores réditos territoriales y políticos. Los reyes no se casaban con mujeres, sino con estados. Así que Alfonso XI, a pesar de que ya estaba apañado con doña Leonor, se casó con María de Portugal, y de esta unión nació Pedro I. Alfonso, muy pragmático él, encerró a su esposa María en un convento y siguió a lo suyo con Leonor, quien ejercía como verdadera reina, preocupándose sobre todo en dejar bien colocados a sus 10 vástagos, al frente de territorios y de señoríos. Al fallecer a Alfonso XI, el poder de Leonor se desvaneció, se le fue todo el tinglado abajo, y la corona fue para el heredero legítimo Pedro I de Castilla. Entonces Pedro el Cruel, una vez en el trono, se vengaría de los Trastamara, que tanto hicieron sufrir a su madre, ¿o no? Bueno, eso es lo que se llevaba en la época, y la verdad es que, más instigado por su madre que por voluntad propia, sí que mandó matar a doña Leonor de Guzmán. Pero la paradoja fue que, en aras de mantener la armonía familiar, en lugar de ajusticiar a sus 10 medio hermanos Trastámaras, que hubiera sido lo políticamente correcto en esos tiempos, mantuvo y acrecentó todas sus riquezas y prerrogativas. Los Trastámaras esto siempre se lo agradecieron, haciéndole las 1000 perrerías, traiciones y atentados, que Pedro perdonaba con seráfica paciencia. Tanto va el cántaro a la fuente que al final Enrique lo pudo matar, a traición por supuesto, y se proclamó rey de Castilla como Enrique II. Toma ya, para que luego lo llamaran el Cruel. Pues es que además los Trastámaras no se conformaron con su muerte física, sino que además le propinaron una mendaz campaña publicitaria, consiguiendo que pasara a la historia como Pedro el Cruel, cuando realmente no fue ni más cruel ni más sanguinario que los reyes de su época. Curiosamente, los descendientes de Pedro I de Castilla han llegado hasta nuestros días, forman una saga numerosísima, y la familia se apellida Castilla. Gente estupenda, brillantes profesionales, quienes junto con mi buena amiga la escritora Graciola Sáez de Heredia están por la labor de reivindicar el buen nombre del monarca. Curioso, Feliciano. Pues sí, fíjate que sea una descendencia tan directa y tan consolidada, pues sí. Y es que además creen que los restos de don Pedro que están en la Catedral de Sevilla no son realmente los del rey. Graciela ha escrito el documentado libro El corazón del rey maldito y tiene claro que Pedro I está enterrado en otro sitio. La historia es muy sugerente. Cuando asesinan a Pedro I, pues lo entierran ahí sobre la marcha, ¿no? En la Puebla de Alcocer. Y ahí reposa tranquilamente durante 40 años. El conflicto entre los emperejilados y los Trastámara se resuelve con una boda. Una nieta de Pedro I, Catalina, se casa con Enrique III el Doliente, que a su vez era nieto de Enrique II de Trastámara. Y así se fundieron las dos dinastías y resulta el conflicto. Catalina, para celebrar el feliz evento, mandó pedir el cuerpo de su abuelo para llevarlo al monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid. Graciela supone que, aunque oficialmente estaba sellada la paz entre las familias, los emperejilados pata negra, ¿verdad?, que custodiaban el sepulcro de don Pedro, no se fiaron. Y en vez de enviarle los restos del monarca, le enviaron un surtido de huesos variados, y los de verdad se los llevaron discretamente a la iglesia de Casas de don Pedro, que es una población situada a unos 5 kilómetros del sepulcro original. Estamos hablando, todo esto ocurre en la provincia de Badajoz. Durante la guerra del 36, los republicanos usaron esta iglesia como almacén de víveres. De noche se oían ruidos y, pensando que podía haber ratones o gente que
que iba a robar, en fin, comenzaron a investigar y vieron que había una gruesa losa en el suelo que se movía, la levantaron y debajo les apareció una escalera muy negra, muy sucia, imagínate, y entonces hicieron bajar al más joven del batallón, un muchachito de 16 años, con una vela a ver qué se guisaba por allí. El chico, muerto de miedo, bajó y se encontró dentro de una cripta y allí vio 2 ataúdes muy viejos. Uno tenía encima una coronita y una espada y una cartela en la que ponía el rey Don Pedro. Claro, los compañeros, como decían, le preguntaron, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Y tal. Y él les dijo, 2 muertos. Pues anda, déjalos y sube. Y ahí quedó la cosa. En los años 80, Graciela acompañó a un equipo de investigadores que abrieron la tumba de Don Pedro en la Catedral de Sevilla para hacer un estudio forense de los huesos con rayos X. En esa época todavía no existían las pruebas de ADN, esto es muy importante. La noticia, salió en el ABC y entonces el que fuera ministro de la Transición, José María de Areilza, publicó un artículo poniendo en duda la autenticidad de los restos de Sevilla. Y este chico del que hemos hablado, en esa época ya era todo un señor, leyó el artículo, llamó a Areilza y le contó lo sucedido. Areilza enseguida se dio cuenta de que estaba hablando, con un tipo serio, culto, que no buscaba ninguna notoriedad y creyó su historia a pies juntillas. Entonces organizaron una visita a la iglesia, pero por desgracia el informante, por más que se afanó, no fue capaz de encontrar la famosa trampilla. Entonces este señor no decía la verdad, se había inventado la historia. No, que vamos a ver. Hay que entender que habían pasado más de 45 años. Al entrar el señor se encontró con una iglesia, claro, muy distinta al almacén en el que él había estado, ¿no? Y para colmo, habían tapado las losas con un suelo de grés. En su defensa también hay que considerar que cuando baja la cripta, pues era un chiquillo de 16 años y en ese momento tampoco fue consciente de lo que vio. Solo después de 40 años, ya con una personalidad cuajada, al leer el artículo de Areilza, de pronto empezó a atar cabos y dijo, ojo, que esto puede ser los restos de verdad de Don Pedro. Los Castilla y Graciela Sáez de Heredia y Petón, al que ya sabéis que le encanta poner en solfa la historia oficialista, en el año 2006 alquilaron un georradar y lo pasaron por el piso de la iglesia. Y efectivamente detectaron un hueco en el suelo de 4 por 4 metros aproximadamente y claro, este hallazgo da muchos visos de realidad a la historia que contó este chico, pero claro, la historia ha quedado allí parada, pues claro, no les dejaron picar ni estropear la iglesia ni nada. Ajá. Y por tanto ya queda con el misterio, ¿no? El misterio continúa. ¿Y qué hay que hacer para resolver este misterio? Bueno, la cosa es bastante sencilla, ¿eh? Primero, habría que hacer la prueba del ADN a los supuestos huesos de Don Pedro de la Catedral de Sevilla, que eso sería lo más fácil. Compararlo con el ADN de sus sucesores, los Castilla, y si no coincide, pues entonces ya hay que ir a casas de Don Pedro con los correspondientes permisos, levantar el suelo de la iglesia. No sería tan complicado porque tienes localizado dónde está la cripta, bajar y ver si continúan todavía las sepulturas y si está ahí Don Pedro, comprobar el ADN y si se trata del rey Don Pedro, pues sería un feliz hallazgo. Pues nos han encantado tus papeles de hoy martes también. Una maravilla, José Manuel. Bueno, llevamos unos días acarreando restos humanos de un lado para otro. Me ha dejado, esto ha sido fenómeno. Nos ha encantado, Feliciano, que no falten. Estupendo. Que no falten los papeles los martes, Feliciano. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.